lo que es artritis séptica y osteomielitis en fase aguda. No voy a hablar de crónicos ni otras condiciones asociadas a esta condición. Y particularmente porque pienso que es una condición que relativamente vemos con cierta frecuencia en el hospital. El objetivo de la presentación es ver las diferencias anatómicas que existen en los niños en relación a artritis séptica y osteomielitis, particularmente en los niños menores de 24 meses de edad con el resto de los niños. Las bacterias que más frecuentemente están asociadas a estas dos condiciones, cómo se presentan clínicamente y discutir el antibiótico o los antibióticos que empíricamente pueden ustedes iniciar como tratamiento en esos pacientes, pensando que pues, van a tener la oportunidad de obtener una muestra, ya sea de líquido articular o de hueso, para completar y pues dirigir su terapia de la mejor forma posible. Y los potenciales resultados de su tratamiento. Existen factores de riesgo importantes para ambos grupos, es decir, para el grupo de recién nacidos y para infantes y niños mayores. Siempre en los recién nacidos menores de un mes, si fueron prematuros, si estuvieron bajo tratamiento de cuidado intensivo, por supuesto, y tuvieron una línea central o varias líneas centrales o catéteres venosos umbilicales. Yo no sé si todavía Francisco se recuerda de esto. Nosotros sacábamos sangre de la femoral. Madre pura. Yo creo que ya abandonaron esa práctica, Francisco. Sí, ya. Gracias a Dios. El tener osteomielitis también, y voy a explicar por qué es un factor de riesgo para desarrollar artritis séptica, o si hubo una infección importante de la madre al momento del parto, de lo más frecuente probablemente que la madre estuviera colonizada con estreptococo beta hemolítico del grupo B y que pasara esta primera colonización y luego infección al recién nacido. Y luego en los niños mayores que tengan algún tipo de inmunodeficiencia, que sean malnutridos, que no tengan vacunas, particularmente las vacunas contra neumococo o hemófilos influenza B. También, y dependiendo del tipo de niño, vacuna contra meningococo en los primeros meses de vida. Aquí solo una condición donde comenzamos la vacuna contra el meningococo antes de los 9 meses y es a niños con enfermedades de células falciformes, que sí tenemos bastantes de ellos. Agregamos vacuna contra meningococo, por supuesto, tiene que ser la que se puede administrar antes de los 9 meses y se administra a los 2, 4, 6 meses y con un refuerzo entre los 12 y los 15 meses. Algunas condiciones crónicas autoinmunes, como artritis reumatoidea juvenil o artritis inducida por este tipo de procesos inflamatorios. Adolescentes que son sexualmente activos y siempre hay que tener mucho cuidado. Al menos aquí lo hacemos con todos los adolescentes que han estado sexualmente activos o que están sexualmente activos y que se presentan con un problema de tipo articular. Miro de todo. En secundario a gonococo, en adolescentes conjuntivitis por neumococo. Por supuesto, vemos enfermedad inflamatoria pélvica por neumococo y hemos visto artritis séptica con enfermedad diseminada a neumococo también. O sea que mucho cuidado con todos los... No sé qué tanta oportunidad tengan ustedes de ver adolescentes en hospital. ¿Cuál es la edad límite para niños ahí? 12 ¿Perdón? años. 12. Hasta 12. ¡Wow! Todavía no se ha podido progresar en ese tema, ¿verdad? Porque realmente... Hubo un tiempo que estaban recibiendo adolescentes por lo del COVID y los de renal sí entran hasta 18, ¿no? Sí. Ya. Sería espectacular que en algún momento se pudiera incluir a jóvenes hasta los 18 años.
Es impresionantemente importante, pienso, para un pediatra tener este tipo de entrenamiento en estas edades. Es decir, representa dentro del grupo de pediatría y lo que van a salir a practicar los que hagan medicina privada en Guatemala. Ese grupo de los 12 a los 18 años, problemas ginecológicos, problemas de deporte y de trauma, problemas de comportamiento, es una variedad de condiciones y enfermedades de transmisión sexual, por supuesto. Pacientes que usan drogas endovenosas de forma ilícita, prematuros, en historia de prematuros o que tengan algún problema de neurológico también que los pueda condicionar a tener trauma y tener procesos infecciosos en piel sin darse cuenta. Esto es importante recordar, las diferencias que existe en cuanto a las articulaciones y el hueso y el aporte de sangre. En el lado izquierdo de su pantalla van a ver cómo en los niños menores, probablemente de 18 años, las arterias atraviesan el plato de crecimiento que viene de la metáfisis, pasa el plato de crecimiento y llega hasta la epífisis. O sea que si tienen un proceso infeccioso que usualmente es vía hematógena, como se adquieren las infecciones de articulaciones y de huesos en los niños, esto puede pasar sembrando todas estas áreas del hueso. ¿Y por qué digo? Porque la circulación se hace muy lenta, es muy tortuosa y estas arterias y venas no tienen válvulas, o sea que puede ir de un sitio de mayor presión a menor presión. Si llega una infección, por ejemplo, que comenzó en la metáfisis del hueso, por tromboflebitis pasa el plato de crecimiento, llega a la epífisis y causa infección ahí, eso puede formar un absceso y romperse dentro de la cavidad articular. Entonces, esto es muy importante. Esto se va al lado derecho de su pantalla. Después de los 18, 24 meses, vean cómo cambia la circulación. Ya no atraviesa el plato de crecimiento en los niños mayores. Pero existen ciertas articulaciones, por ejemplo, la articulación de la cadera, la articulación del hombro, la articulación del tobillo, donde lo que es la epífisis, el plato de crecimiento y parte de la metáfisis sigue siendo intraarticular. Vean dónde se inserta del lado izquierdo, del lado derecho, la cápsula articular se inserta por debajo del plato de crecimiento. Nuevamente, si uno tiene osteomielitis en esa parte y hace un absceso y rompe, puede contaminar el espacio articular. Entonces, estas diferencias es importante recordarlo. Como le digo, en niños menores de 18 a 24 meses de edad, que la circulación pasa a través del plato de crecimiento hasta la epífisis, y luego recordar las articulaciones que tienen la epífisis, el plato de crecimiento y parte de la metáfisis dentro de la articulación. Probablemente lo más importante es la articulación de la cadera. Cuando ustedes sospechan una artritis séptica de la cadera, y como siempre decimos, es una emergencia porque si existe mucho pus, mucho líquido, puede ejercer presión sobre la parte de la epífisis, disminuir la circulación y no solo ya tiene un proceso infeccioso, sino que van a empeorar la circulación y pueden terminar con una destrucción avascular de la cabeza del fémur. Mencioné que la vía más importante por donde llegan estas bacterias a las articulaciones o al hueso es vía hematógena. Cualquier condición que desarrolle bacteremia. Menos frecuentemente es una inoculación directa, una fractura expuesta, una invasión de cuerpo extraño, un niño que estaba gateando y hay un cuerpo extraño, se le mete en la rodilla, etcétera, etcétera. O por continuidad, que tengan un proceso infeccioso a nivel de piel, a nivel de tejido celular subcutáneo, a nivel de músculo, a nivel de fascia y que haya extensión hacia la estructura adyacente que puede hacer el hueso. Entonces, vía hematógena es la forma más frecuente.
de adquirir ya sea artritis séptica u osteomielitis en los niños. Y luego algo muy importante de recordar también es que cuando ustedes ya tienen el paciente y dicen esto es una artritis y voy a determinar que es una artritis séptica, tienen que pensar en cuáles son los organismos o bacterias que más frecuentemente afectan los diferentes grupos etarios. Lo fácil de recordar en esta condición es que Staphylococcus aureus es el que a través de todas las edades es el organismo más frecuente. Si tienen un prematuro, un recién nacido, un infante, un niño, un preadolescente, un adolescente o un adulto joven, la bacteria que tienen que pensar como la principal causa hasta que lo descarten es un Staphylococcus aureus. Y luego, pues ni modo, puede ser un Staphylococcus aureus que sea sensible a la meticilina o resistente a la meticilina. Si son menores de 3 meses, por supuesto, en el diagnóstico diferencial tiene que ir el estreptococo beta hemolítico del grupo B, gram negativos, E. coli, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas, dependiendo de las condiciones. Y pues gonorrea también, si es la madre que está infectada y el niño se colonizó y se infectó al momento del nacimiento. Si es de 3 meses a 3 años, entonces, aparte de estafilococo, Quinguela quingae nunca he tenido yo particularmente en lo que llevo de práctica, nunca he tenido un caso de Quinguela quingae, pero es una bacteria que tienen que sospechar particularmente si el paciente tiene otra condición o si comenzó con una infección del tracto respiratorio superior o tiene una endocarditis. Quinguela quingae tienen que pensar. Después de los 4 años es altamente improbable. Estreptococo piógenes y estreptococo pneumonia, pues es particular, y hemófilos influenza tipo B, particularmente en los niños que no están completamente inmunizados. Y después de los 30 años, nuevamente Staphylococcus aureus y condiciones muy particulares, estos agentes que pueden ver ahí, el estreptococo piógenes, y Neisseria en los adolescentes, particularmente que son sexualmente activos. Bien, hay condiciones asociadas a artritis séptica y así ustedes tienen que ir sospechando cuál es el agente infeccioso que les puede dar. Si tienen infecciones de la piel, pues está Staph aureus o Streptococcus pyogenes. Si tienen algún rash que les haga pensar pues, si el paciente estuvo... Yo creo que en Guatemala no existe enfermedad de Lyme, a menos que sea importada. Yo sé que hay garrapatas, pero en fin. Endocarditis, si el paciente puede tener Staphylococcus aureus o Quinguela quingae, si se presentó con una neumonía originalmente, estreptococo neumonía, hemófilos influenza B, si es meningitis, pues incluyan Neisseria meningitidis ahí, ¿verdad? En fin, ahí pueden ir sospechando ustedes de acuerdo al cuadro sindrómico. Y en relación a gram negativos y en relación a gram positivos, insisto, Staphylococcus aureus es su agente a descartar. Siempre cuando sospechen estafilococo hacen su punción articular ustedes o el ortopedista o quien le toque que hacerlo. Importante mandar para todo lo que tienen que mandar, ¿no? Ya vamos a hablar de eso. Coagulasa negativos, estafilococos, especialmente en pacientes que tienen algún tipo de material extraño en el hueso o en la rodilla, o pacientes que han estado con catéteres por mucho tiempo en las unidades de cuidados intensivos, ¿verdad? Streptococcus pyogenes, paciente que tiene varicela, es de sospechar que si presenta con artritis séptica u osteomielitis. Streptococcus pneumoniae, menores de 2 que no estén vacunados. Y Streptococcus beta hemolítico del grupo B, que acuérdense puede ser presentación temprana, tardía o tardía. Y por eso es que pueden haber pacientes con este tipo de infección incluso hasta los 6 meses de edad. Esta la voy a pasar. Este también. Por supuesto que las manifestaciones clínicas del paciente ayudan muchísimo, aparte de las manifestaciones locales de la articulación que ustedes estén viendo. Usualmente son niños cuando se presentan en la emergencia o en su oficina, son niños que tienen historia, la mayoría de ellos, de un proceso infeccioso respiratorio, tienen fiebre, ya sea documentada o de que la madre los ha tocado, los ha sentido con fiebre, y usualmente de las artritis sépticas que miramos más frecuentemente, insisto, son de las articulaciones mayores, cadera, rodilla, tobillos, hombros, codos.
Usualmente el niño va a venir cojeando, si es un infante que ya puede, o un niño que ya puede caminar, y eso les va a dar la pauta a ustedes de qué es lo que está pasando, y ya pues el examen físico va. Pero también investigar cosas alrededor de eso, ¿verdad? Por ejemplo, en la mano de este muchacho es una púrpura por meningococcemia. En abajo de esa mano es un adolescente con estas lesiones en piel, que es por gonococo. Como digo, el eritema migrans, que probablemente no veamos porque no hay en Guatemala, secundaria borrelia por torferae en enfermedad de Lyme, o pacientes que tienen varicela, pues estreptococo pyogenes, como decía, tiene que ser. Entonces, si viene un paciente que ustedes sospechan que tiene artritis séptica, ¿qué es lo que hace? Pues usualmente lo primerito que hacemos es, después del examen físico, y obtener una hematología completa con yo todavía uso velocidad de sedimentación, una proteína C reactiva, por supuesto un cultivo de la sangre mínimo, básico, y luego algún tipo de serología si piensan que es algún tipo de bacteria en particular. Y luego, pues, rayos X del área afectada como inicial. Pueden también utilizar ultrasonidos si están sospechando que existe abundante líquido en la articulación. Y depende del ultrasonografista con el que ustedes trabajen, pues así va a ser los hallazgos, ¿verdad? Pero rayos X es importante. Acuérdense que manifestaciones en el hueso o cambios radiológicos en el hueso, usualmente hasta después de mínimo 2 semanas, porque es cuando comienzan a haber cambios de mineralización en el hueso. Pero para artritis séptica, ustedes pueden ver inflamación, edema, la presencia de líquido en los rayos X, y a veces pueden haber algunas lesiones destructivas ya a nivel de la sinovia, cuando ya es la enfermedad de algún tiempo. Pero usualmente no vemos más que el proceso inflamatorio. Los cultivos de sangre no siempre son positivos, desafortunadamente, pero sí en el 50% de los casos sí vale la pena. Y la proteína C reactiva es algo que hacer en todos los pacientes porque sí les puede dar, es un laboratorio muy sensible, no específico, pero muy sensible para la inflamación. Acuérdense que la velocidad de sedimentación en cuanto a la reacción del proceso inflamatorio entra después, usualmente después del tercer o cuarto día, si es que van a haber elevación de eso. Pero sirve también para monitorizar y darle seguimiento al tratamiento que ustedes van a instituir. Si hacen el líquido sinovial, si realmente quieren hacer todo lo que quieren hacer, y en la parte que no van a mandar para frote de Gram ni todos los cultivos, pueden poner unas gotas de un anticoagulante, sino cuando hay mucha reacción inflamatoria va a haber mucha proteína y se les va a coagular y les va a hacer, aquí no podemos hacer ni glucosa, ni proteína, ni nada de eso. Que la mayoría de gente ya no lo pide, a menos que sea alguna condición en particular que necesiten saber esto. Para procesos infecciosos, con el frote de Gram, nosotros no contamos con una PCR de líquido sinovial. No sé si ustedes tienen. Que ayudará mucho, ¿verdad? Pero no tenemos. Solo frote de Gram, el cultivo, y ahí nos vamos. Hacer conteo de glóbulos blancos, eso ayuda muchísimo para empíricamente determinar y hacer el diagnóstico diferencial si es una artritis tóxica o es una artritis séptica o una artritis inflamatoria de otro tipo. Solo para recordarles de los reactantes de fase aguda, por qué nos gusta usar la proteína C reactiva, porque es de las que primero se eleva y pues tiene una vida media aceptable para darle seguimiento. La velocidad de sedimentación va a entrar hasta después realmente hacer un laboratorio que les pueda ayudar en esto. Entonces, mencionaba en el número de glóbulos blancos, usualmente si es 150 o menor, lo pueden considerar como normal. En las artritis sépticas usualmente hay más de 50,000. El otro día tuve un niño que había tenido historia de fiebre 3 días antes, historia de infección respiratoria superior en 2 hermanos en la casa. Vienen con una inflamación significativa de la rodilla derecha, muy dolorosa, con fiebre. Viene el médico de la emergencia y le hace una punción, y en la punción tenía 49,000 glóbulos blancos. Y todos eran neutrófilos, ¿verdad? Entonces, ni modo, se entró con tratamiento empírico el paciente de antibiótico, se mandó a cultivo,
Y pues ortopedia ese día no quiso hacer absolutamente nada, sino que observar qué pasaba el día siguiente. Después de la punción articular, que prácticamente vaciaron toda la articulación de líquido, al día siguiente el niño estaba caminando, sin fiebre, activo, y estaba programado para ir para cirugía porque lo iban a abrir y lo iban a lavar. Entonces eran como las 10 de la mañana y llama al ortopedista y dice, mire, ya necesito que me traigan al paciente. Le digo, mire, el paciente amaneció perfectamente bien, la articulación está completamente nada, el frotegram no tuvo ninguna bacteria, el cultivo que lleva más de 12 horas no ha curtido absolutamente nada, pienso que esto era una artritis tóxica reactiva, probablemente un proceso viral. Y entonces me dice, hey, con mucha preocupación, me dice, ¿estás seguro? Porque acuérdese que si uno no entra y lava esto agresivamente, la lesión a nivel de la sinovia es importante y puede causar daño permanente. Ya cuando le dicen a uno eso, lo dejan uno dudando un poco porque ni modo, 49,000 glóbulos blancos, pero teníamos objetivamente el frotegrama, el cultivo y que un paciente con una artritis séptica no mejora en menos de 12 horas. Así es que no fue a sala de operaciones y afortunadamente ese paciente evolucionó muy bien. Quinguela quingae, de 20,000 a 100,000, por gonococo usualmente más de 50,000 como en cualquier otra bacteria. Por Borrelia burgdorferi como de 30 a 50,000. Tuberculosis que no sé si ven todavía, pero de 10,000 a 20,000 y usualmente son linfocitos. Si es una reactitis artriva, usualmente son menos de 15,000, pero este muchacho tenía 49,000. Y en artritis idiopática juvenil, usualmente son menos de 50,000 glóbulos blancos que ustedes van a encontrar. Y luego, pues ni modo, había mencionado la ayuda de los rayos X, el proceso inflamatorio que pueden ver en el caso de este jovencito con artritis séptica de la cadera izquierda, o el ultrasonido que les puede dar la presencia de líquido, ¿verdad? Y por supuesto, resonancia magnética. Resonancia magnética utilizamos bastante cuando tenemos sospecha de un proceso también de hueso, particularmente en las fases iniciales, que es muchísimo más sensible que una tomografía. Una tomografía probablemente no les va a ayudar, muchísima más radiación y realmente no les va a ayudar para ver de fase aguda lesiones en el hueso. La resonancia magnética es, si ustedes tienen dudas, si tiene osteomielitis asociada el paciente con artritis séptica, esa es la técnica radiológica o de imágenes que tienen que utilizar. ¿Cuándo llamar al ortopedista que se encargue de ver la articulación? Particularmente cuando son artritis de la cadera y del hombro. Mucha gente los puede llamar por cualquier otro tipo de articulación, pero las dos principales son estas porque realmente es importante. Si hay que drenar algo, hacerlo lo antes posible para prevenir el efecto o la complicación secundaria que mencioné de una potencialmente necrosis avascular de la cabeza del hueso donde esté la articulación. Que haya bastante proceso inflamatorio que realmente se necesite, y esto sí es muy importante porque entre ustedes se esterilicen más rápido esa articulación, menos potencialmente van a ser los efectos adversos a largo plazo en esa articulación. Si llenan, hacen una aspiración con aguja, pero se vuelve a reacumular, probablemente tengan que abrir y limpiar esa articulación. Si hay algún cuerpo extraño, si después de 3 días, aunque hubiese sido una artritis séptica inicial, pero el paciente sigue sintomático, con dolor, o siguen aumentando la cantidad de líquido en la articulación, sigue febril, sintomático, pues les tiene que ayudar el ortopedista. Si sospechan o han diagnosticado que hay una osteomielitis adyacente a la articulación, pacientes que tienen asociadas otro tipo de condiciones, artritis de la articulación esternoclavicular también, porque esas son mucho más delicadas y mucho más difíciles de esterilizar algunas veces. Entonces, ya tiene el paciente, ustedes que pues diagnosticaron con una artritis séptica, ya hicieron las consultas, ya tienen su líquido, todavía no tienen ningún resultado. Entonces, ¿cuál es el tratamiento empírico que van a comenzar? Y como digo, es bueno ponerlo por grupos etarios. Si el paciente es menor de 3 meses de edad, los organismos que tienen que sospechar nuevamente
estafilococo, los gram negativos o estreptococo beta hemolítico del grupo B. Si el paciente está séptico, usen sus mejores antibióticos empíricamente con la idea de que ya tienen sus muestras y van a cambiar su antibiótico dependiendo de la sensibilidad que obtenga. Vancomicina, empíricamente asociado con una cefalosporina de tercera generación, puede ser. Nosotros usualmente usamos ceftazidima en estos pacientes si es particularmente menor de un mes. Después del mes podemos usar ceftriaxona, no tenemos cefotaxima acá. Y algunas personas, además de la vancomicina, agregan una penicilina semisintética. ¿Cuál es la razón de hacer esto? O sea, vancomicina, oxacilina y ceftriaxona, por ejemplo, en un paciente de 1 mes o 2 meses de edad. Ya saben que ceftriaxona no usamos en menores del mes de vida. Entonces, la razón de agregarle una penicilina semisintética es que tiene una mejor acción contra el estafilococo, que es sensible a la meticilina. Vancomicina sigue siendo generalmente un buen antibiótico, pero cuando lo comparan miligramo por miligramo, es superior la semisintética que la vancomicina contra el estafilococo resistente a meticilina. Luego, si existen factores de riesgo, es paciente que estuvo en unidad de cuidados intensivos por varias semanas y saben que el paciente o la mamá o algún familiar cercano está colonizado con estafilococo aureus, etcétera. También vancomicina debería ser su antibiótico de elección asociado con una cefalosporina de tercera generación. Y si no tienen este tipo de situación, pues más o menos es la misma combinación de antibióticos los que ustedes pueden utilizar. Si es un paciente que no tiene ningún tipo de riesgo, es un paciente que no está expuesto, que no fue prematuro, que es inmunocompetente, que no tiene factor de exposición, pueden comenzar una penicilina sintética asociada con una cefalosporina de tercera generación para cobertura empírica en el paciente. Y luego, si es mayor de 3 meses, nuevo estafilococo, es su agente a cubrir número 1. Pero pues, dependiendo de la edad del paciente, si es un adolescente, puede ser que quieran ustedes comenzar solo con monoterapia, pensando solo en estafilococo, como en la gente que puedan cubrir. Ahora, dependiendo de lo que el laboratorio les informe de todos los aislamientos de estafilococos del hospital, si menos del 10% de esos estafilococos son resistentes a la meticilina, yo pienso que pueden usar una cefalosporina de primera generación o una penicilina semisintética como tratamiento empírico inicial. Pero si hay más de 10% de resistencia reportada a la meticilina, evidentemente vancomicina va a tener que ser el tratamiento empírico a iniciar en esos pacientes. Entonces, en estos pacientes mayores de 3 meses de edad, que puede ser que estén o no estén hemodinámicamente fenotípicamente desde el principio, ya la concentración mínima inhibitoria les dice, pero al principio puede parecer, haciendo concentraciones mínimas inhibitorias, que es sensible la clindamicina, el estafilococo, pero cuando hacen el test D y comparan la eritromicina y la clindamicina, que los ponen par y par, el disco de eritromicina con 15 microgramos, el disco de clindamicina con 2 microgramos, y al principio, pues miran que el halo de la clindamicina es un halo importante y ustedes dicen, no, esto se mira sensible. Pero ya cuando lo dejan incubando 24, 48 horas, usualmente es 24 horas, ven que el estafilococo pasó encima de la eritromicina y como tenía resistencia inducible a la clinda, se le comienza a achatar del lado de la eritromicina el halo a la clindamicina. Y por eso es que le dicen la prueba D, tiene una forma de D. Entonces, definitivamente clindamicina, si lo habían elegido empíricamente, lo van a tener que cambiar. ¿Se puede cambiar a terapia oral en los pacientes con artritis séptica u osteomielitis? Por supuesto que sí.
bajo ciertas condiciones. El paciente debería ser mayor de 1 mes de vida, debería de tener una mejoría clínica importante y que ya todos los procedimientos quirúrgicos que se habían acordado, planeado, ya fueron hechos. Ya se drenó las veces que tenía que drenarse, ya se limpió, etcétera, etcétera. Es un paciente inmunocompetente y que está con todas sus vacunas. Ustedes ya identificaron, porque mandaron la muestra original, identificaron, saben qué agente es y tienen la susceptibilidad. Tienen a disposición un antibiótico que es efectivo por vía oral para tratar este organismo aislado y realmente que el paciente no ha tenido un curso complicado durante la administración al hospital y que les puedan dar seguimiento a este paciente, ¿verdad? Porque si ustedes no están seguros de que el paciente lo van a dejar ir a la casa y se les va a perder, eso va a ser complicado. Entonces, sí se puede hacer el cambio de antibiótico por vía endovenosa a vía oral. ¿Cuándo hacer ese cambio? Ustedes ven en la literatura de gente que lo ha hecho después de 3, 4 días publicado y les ha ido muy bien, nuevamente con estos preceptos. En el hospital lo que usualmente hacemos es les damos una semana por lo menos de antibiótico por vía endovenosa y luego, si todo va bien, proteína C reactiva, glóbulos blancos, paciente clínicamente estable, etcétera, 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 etcétera. Entonces ya los podemos cambiar a por vía oral, insisto, si tenemos estas condiciones. ¿Cuánto tiempo les damos el tratamiento en total? Pues piensen en 3 semanas mínimo, particularmente en todas las, independientemente del agente infeccioso que ustedes estén pensando. Algunas veces un poco menos, una semana menos o una semana más, pero en términos generales por lo menos 3 semanas de tratamiento en nuestros pacientes. Y pues semanalmente a estos pacientes, si los van a dar en el hospital o si los van a dar como consulta externa, porque pues se les puede dar por vía oral, por lo menos una vez a la semana tienen que hacer una hematología completa, tienen que hacer proteína C reactiva y velocidad de sedimentación y por ahí monitorizar también función renal en sus pacientes. ¿Cuál es la razón de eso? Porque si usualmente usamos un beta-lactámico, ya sea una penicilina o una cefalosporina, puede tener efectos secundarios sobre su médula ósea y el paciente puede comenzar a tener leucopenia, neutropenia, y entonces solo cambiar a otro tipo de beta-lactámico van a salir de ese problema, particularmente después de las 2 semanas de tratamiento. Eso, después de que ustedes tuvieron todo, pero estaban casi seguros que era una artritis séptica, pero pues no pudieron aislar ningún organismo, mínimo 2 semanas de tratamiento, y ya será, como insisto, discreción de ustedes de darlo todo por vía endovenosa, o si pueden hacer un cambio por vía oral, que lo dudo, porque pues si es una artritis séptica con cultivo negativo, no van a saber qué antibióticos seleccionar por vía oral para dejar ir al paciente a la casa, aunque esté clínicamente muy bien. Podemos tener complicaciones a corto plazo y a largo plazo de la artritis séptica. Afortunadamente, usualmente nunca las vemos, pero a corto plazo sería que una artritis séptica que tenga como complicación una osteomielitis adyacente, porque el paciente desarrolla un shock séptico o una trombosis venosa profunda. Siempre estamos muy pendientes de esto. Tenemos mucho paciente obeso que pues, le cuesta movilizarse, y en esos pacientes o les damos profilaxia, por ejemplo, con aspirina, o les ponemos estos aparatitos que se inflan y se desinflan constantemente en las articulaciones inferiores para prevenir tromboembolias en los pacientes. Es muy importante hacerlo, especialmente si piensan que el paciente va a estar con ustedes un par de semanas en el hospital y prácticamente postrados ahí, prácticamente todos los pacientes que tienen riesgo de embolias. Es muy importante tenerlo en cuenta. Complicaciones a largo plazo, pues ni modo, desafortunadamente, insisto, puede haber necrosis vasculares de las cabezas de los huesos que están en esas circulaciones cuando o el paciente se presenta tarde o no fue un drenaje de la articulación exitosa y no se sacó todo el líquido, etcétera, etcétera. Puede haber procesos de subluxación o dislocación, limitación de la movilidad de la articulación, puede haber discrepancia en el crecimiento de la articulación dependiente del grado de afección de la sinovia y del plato de crecimiento, si es que hubo involucramiento del hueso.
Puede haber coxa magna, que yo nunca he visto uno de esos, o fracturas patológicas o desarrollo de osteoartritis prematura en algunos pacientes. Y brevemente con la osteomielitis, nuevamente la misma condición. Había dicho que vía hematógena es lo más importante para la artritis séptica, igual es para el hueso, cómo llega la bacteria. Y la misma diferencia que había mencionado es por el tipo de circulación en los pacientes menores de 18 meses, donde las arterias atraviesan desde la metáfisis el puerto de crecimiento y pueden llegar a la epífisis, y esto puede desbordar en la articulación, y nuevamente, dependiendo del tipo de la articulación, si es una articulación intraarticular o extraarticular, ¿verdad? Y ahí cómo va evolucionando la circulación y cómo podemos ver los diferentes cuadros de presentación en los niños de una osteomielitis hasta que llegan a la adolescencia. Muy parecido a los síntomas de presentación: fiebre, dolor en el hueso, disminución de la movilidad, enrojecimiento, calor. El paciente puede tener apariencia tóxica, en algunas veces, particularmente si está bacterémico, o puede tener condiciones asociadas como una neumonía. En cuanto a los huesos que más frecuentemente se ven afectados con osteomielitis, el fémur es el más, huesos grandes, ¿verdad? El fémur, y luego la tibia, y luego el húmero, diría yo que son los más frecuentemente afectados. Luego los huesos de la mano también y los pies son importantes, pero fémur, tibia y húmero son los que frecuentemente vemos con osteomielitis en niños. Un recién nacido con osteomielitis del fémur izquierdo, ven la destrucción, levantamiento del periósteo y formación de absceso, y en la resonancia magnética en ese paciente del lado derecho, donde rayos X solo se mira un cambio en la densidad del hueso, ven todo el aspecto destructivo que se puede ver mucho más finamente en la resonancia magnética. Pueden haber condiciones asociadas cuando ha habido una osteomielitis por vía hematógena: celulitis, artritis séptica, una sinovitis tóxica, pacientes leucémicos, pacientes que tienen, en todos los pacientes que admitimos con crisis de dolor, particularmente de las extremidades. Como ustedes saben, que pacientes con células falciformes desarrollan mucho dactilitis y estos dolores óseos importantes. Siempre hacemos rayos X para descartar la posibilidad de una osteomielitis en estos pacientes. Recuerden que esos pacientes son muy susceptibles a todas las bacterias encapsuladas: neumococo, meningococo, Haemophilus influenza, salmonella. Bien. Pues siempre, igual que en la artritis séptica, hay indicaciones para llamar al cirujano, al ortopedista, y que nos ayude en el manejo de estos pacientes. Si hay un absceso perióstico, subperióstico, o hay un absceso adyacente en el tejido subcutáneo, es importante que sea llevado a sala de operaciones para drenar y para limpiar, y pues para obtener muestras también. Si hay focos adyacentes, insisto, si hay un área que le pueden decir secuestra, que secuestra es un tejido completamente desvitalizado, muerto, rodeado de tejido sano, eso no los va a dejar realmente curar, tienen que llegar y sacar eso. O un paciente que después de 48, 72 horas no ha mejorado, o una artritis séptica, probablemente así necesitan un drenaje. Estos tienen tendencia a formación de absceso y destrucción del tejido adyacente. Misma historia con los agentes etiológicos de la artritis séptica. Si son neonatos, si son menores de 2 años o mayores de 2 años, siempre va a ser Staphylococcus aureus, y luego, dependiendo del grupo etario, las bacterias que habíamos mencionado y los antibióticos que empíricamente ustedes pueden seleccionar para comenzar el tratamiento en su paciente. Estas son dosis de antibióticos, eso no voy a bajar. Y en cuanto al pronóstico de resultado en esos pacientes, todo depende si han tenido alguna complicación o no. Por supuesto, pueden tener un poco más de complicaciones los pacientes que tengan un Staphylococcus aureus que sean meticilino resistente,
o estreptococo neumonía también. Se ha visto que es mucho más efectivo la osteomielitis. He visto yo una osteomielitis por estreptococo neumonía, pero sí se ha publicado. Tengan asociada artritis séptica o una piomyositis, un absceso importante. Nuevamente, los pacientes que tienen afección de cadera, 40% de ellos tienen riesgo de complicación. Si es del tobillo, un 33%, o si es de la rodilla, un 10%. Si tienen un cultivo positivo, esos pacientes puede ser también factor de tener un pronóstico no muy bueno, y nuevamente dependiendo del tipo de agente infeccioso. Y entre más joven sea el paciente, pues, y más tardada la presentación, puede hacer un proceso de destrucción de hueso mucho más avanzado al momento de presentarse a su clínica o a la emergencia del paciente. O